Bueno, pues muy buenos días a todos. Primeramente, pues agradecer a todos la oportunidad que nos dan de llegar hasta sus medios, ¿verdad? De poder estar nuevamente con todos ustedes. En esta ocasión, pues vamos a empezar a manejar el tema de lo que es calidad del aire. Para esto, el tema de hoy lo vamos a estar dividiendo en dos secciones, ¿verdad? Entonces, empezamos ya. Vamos a dividirlo, como les comentaba, en dos secciones. La primera parte, que es la que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver lo que son los términos y definiciones. La parte para comprender la calidad del aire implica también que estemos conscientes y tengamos conocimiento de cuáles son los conceptos a partir de cuáles se está legislando. Recordemos que todos estos aspectos de calidad del aire, de alguna manera, son herramientas para mantener, prevenir, controlar la contaminación del aire y poder ofrecer una mejor calidad de vida, no nada más para nosotros, sino mantener también nuestros ecosistemas. Sin embargo, también hay que acordarnos que parte de esto de la calidad del aire se ha venido reforzando a través de la legislación. Y la legislación aquí viene a jugar un papel como herramienta, que eso es algo que a veces podemos decir se sale un poco de visión. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nuestras emisiones a la atmósfera están en orden, están cumpliendo con los parámetros permisibles, ¿qué quiere decir? Que tus equipos están funcionando bien, que el combustible, si es lo que se está quemando, se está aprovechando de forma correcta su poder calorífico. Si estamos hablando de emisiones de otros gases que no sean de producto de una combustión y tenemos una baja emisión de ellos, quiere decir que la materia prima también se está transformando correctamente en los productos y no se está desperdiciando. Entonces tenemos que empezar a ver que la legislación ambiental en torno a la calidad del aire es la mejor herramienta para empezar a optimizar y tener de alguna manera la planta en condiciones óptimas de operación. Y ahora con este tipo de emergencias sanitarias, pues más que nunca hay que poder generar ahorros, ¿verdad? Ser eficientes. Entonces, en esta primera parte vamos a empezar con términos y definiciones. Luego vamos a ver la composición de la atmósfera, comprender un poco esto para entender cómo debemos de optimizar nuestras operaciones, cuándo pueden afectar a la atmósfera y luego ya vamos a finalizar el día de hoy con los principales contaminantes, cuáles son las fuentes principales de contaminantes en esta primera etapa. Ya después vamos a agendar otra donde vienen los principios y fundamentos legales, los subsectores específicos y su jurisdicción, las obligaciones en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica y finalmente un tema muy interesante que traigo, que es el de los estímulos fiscales. No sé si están enterados que tanto la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como los reglamentos, contienen en algunos artículos la referencia a los estímulos fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes equipos de control, instalas nuevos equipos, lo que es la parte de los costos por mantenimiento, todos ellos se pueden integrar en la parte de las deducciones, ¿verdad? Y solicitar los estímulos fiscales. Hay empresas que a veces llegan a gastar arriba de $1,000,000 y no lo están de alguna manera deduciendo. Entonces, eso lo vamos a ver en la segunda etapa, lo correspondiente a los estímulos fiscales. Pues vamos a entrar en materia. Habrá muchos de estos términos. El curso viene, así como le digo yo a la gente, de aguas bajas a aguas profundas. Nos vamos a ir metiendo primero en los términos y definiciones. Posiblemente muchos de ustedes sí estén enterados ya de cuáles son los términos que vamos a revisar, pero les vamos a dar una repasada, no está de más, para ir entendiendo estos. Y bueno, los términos y definiciones en materia de calidad del aire que vamos a estar revisando el día de hoy vienen prácticamente en 4 leyes. Vamos a empezar primero a revisar los que vienen en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, luego el reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, para pasar después a lo que son el reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de registro de emisiones y transferencia de contaminantes y finalmente la Ley General de Cambio Climático. Empezando por la LGEPA, el cambio climático, que es un tema, ¿verdad?, que nos viene a traer, cada que hablamos de calidad del aire, está involucrado este término. Y la LGEPA, pues nos lo menciona como aquel cambio
en el clima que es atribuido, fíjense bien, ya sea directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural de climas observados durante periodos de tiempos comparables. Ese sería el primer término que deberíamos de tener en el radar, el cambio climático. Otro término que nos mencionan es el de contaminación. Se habla mucho de ella, pero ¿qué es la contaminación? La LGEPA nos marca que es la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos que cause un desequilibrio ecológico. Y entonces el contaminante pues sería toda la materia, incluida también la energía, en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural. ¿No? Como es el caso, por ejemplo, de muchos contaminantes que emitimos a veces nosotros en ciertas operaciones, como los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles, que con la parte de la fotosíntesis se transforman en ozono a nivel de troposfera. La contingencia ambiental, que viene enmarcada en la parte de nuestra LGEPA, dice que es una situación de riesgo derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. Sin embargo, hay que notar que cuando hablamos de contingencia ambiental dice derivada de actividades humanas o fenómenos naturales. Aquí yo puse dos imágenes, una es un volcán, es una situación natural, que pues la lluvia de ceniza o la caída de ceniza nos puede provocar un problema, ¿verdad? En vías respiratorias, como lo que se ve a veces, pero en la imagen de abajo es una imagen de este año del área metropolitana de Monterrey, donde se ve el cañón del Guajuco hacia la carretera y se ve impactado por polvo. Fue una ventisca que tuvimos, un ventarrón que levantó el polvo y eso pues, esa es una contingencia ambiental que inclusive fue declarada, pero después se notificó, era de origen natural, no era por condiciones del hombre. Control. Cuando nos habla la LGEPA de control, está hablando de la inspección, vigilancia y aplicación de las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este ordenamiento. Y aquí pues podemos ver un claro ejemplo, ¿verdad? A quien le toca procurar y llevar el control, en este caso la Procuraduría a nivel federal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pues establece estas medidas de inspección y vigilancia. Otro término es el de desequilibrio ecológico, que se menciona mucho en las diferentes leyes, que nos habla de la alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afectan negativamente la existencia, la transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos. Entonces es una alteración en las reacciones de interdependencia. Ciertamente nosotros dependemos del insecto que estoy poniendo aquí, la abeja. Si él no poliniza, pues no hay frutos. Si no hay frutos, pues ya no crecen los vegetales, ya no se reproducen. Una gran parte de la especie vegetal pues es la que nos convierte el dióxido de carbono a oxígeno, pero también nos alimentan. Entonces, ahí, si se acaban las abejas, sí existe un desequilibrio ecológico importante. Esa interdependencia que tenemos nosotros empezaría a extinguirse y con ella nosotros. Emisión. Tomen nota que emisión en la LGEPA existe y en otras de las leyes que vamos a ver ahorita a continuación y traen diferente connotación, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de la LGEPA, para la LGEPA la emisión es la liberación al ambiente de toda sustancia en cualquiera de sus estados físicos o cualquier tipo de energía proveniente de una fuente. Y el impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionada ya sea por acción del hombre o de la naturaleza. Ahí en la imagen podemos ver una tala, por ejemplo, de personas, o sea, de donde es la actividad antropogénica del hombre, y en la imagen de la derecha inferior, pues vemos la parte de un deslave, el río cómo se contaminó con ceniza volcánica, que ese sería un impacto ambiental, donde la ceniza va caliente, se ve que está vaporizando, pero pues, es parte de un impacto de tipo natural.
Hasta ahí son las partes de los lineamientos o de los términos que vienen en la LEGEPA. Ahora vamos a revisar los que nos dice el reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de prevención y control de la contaminación. Aquí es donde vemos que aparece por primera vez la definición de fuente fija, que seguramente muchos de ustedes pues la tiene bien referenciada. ¿Qué es una fuente fija? Pues nos dice toda instalación establecida en un solo lugar que tenga como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales, de servicio o actividades que genera o pueden generar emisiones contaminantes a la atmósfera. Es decir, como fuente fija no es tanto la chimenea, sino es la operación, la actividad que pueda llegar a generar emisiones contaminantes a la atmósfera. Y la fuente móvil, ahí sí hay una diferencia muy marcada. Como fuente móvil tenemos los aviones, helicópteros, ferrocarriles, tranvías, tractocamiones, autobuses integrales, camiones, automóviles, motocicletas, embarcaciones, equipos y maquinaria no fijos con motores de combustión y similares que con motivos de su operación generan o pueden generar emisiones contaminantes a la atmósfera. La fuente múltiple son aquellas fuentes fijas que tienen dos o más ductos de chimeneas por las que se descarga la emisión a la atmósfera provenientes de un solo proceso, como se puede ver en la imagen. Y la inmisión, que es un término también muy utilizado, que es la presencia de contaminantes a la atmósfera a nivel de piso, que aquí pudiera ser, pues, por ejemplo, como el escape de un automóvil, que no deja de ser una fuente fija, móvil, perdón, pero es a nivel de piso, o cuando nosotros en nuestros procesos también tenemos algún tipo de emisión que no está conducida y que se está quedando de alguna manera encharcada a nivel de piso. Eso es lo que se conoce como una inmisión. En este reglamento también es donde viene a aparecer la figura de la licencia de funcionamiento, ese término que nos dice que es la licencia ambiental única, la LAU, a nivel federal, o la autorización que expide en la Secretaría para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de jurisdicción federal, en los términos dispuestos del artículo 111 bis de la ley, que es donde menciona los giros federales, donde tú vas a saber si eres federal o no. Sin embargo, hay otro artículo dentro de este reglamento, que es el artículo 17 bis, donde vienen los subsectores, donde vamos a poder identificar el tipo de jurisdicción, que eso lo vamos a ver y platicar en la siguiente sesión. Aquí también está la definición que comprende a la autorización a la que se refiere el artículo 7º de la fracción segunda de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente en el sector de hidrocarburos, la CEA. Plataformas y puertos de muestreo, también en el reglamento donde viene a aparecer esta definición, que son las instalaciones para realizar el muestreo de gases o partículas en ductos o chimeneas. Que les recuerdo que al estar esto en un reglamento federal, pues se convierten ya en mandatorios a la hora de que el reglamento lo solicita que lo tengamos nosotros en nuestras instalaciones. Zona crítica viene definida como aquella en la que por sus condiciones topográficas y meteorológicas se dificulta la dispersión o se registren altas concentraciones de contaminantes en la atmósfera, que es el caso que tenemos nosotros en nuestra área metropolitana. Es una zona crítica debido a la orografía, la constitución de sus montañas, pues prácticamente pudiéramos decir que se trata de una piscina donde se encharcan los contaminantes y la dispersión es prácticamente muy nula o no tiene la movilidad que se requiere. Y aquí pasamos al reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Aquí es donde viene a aparecer la palabra o la definición de cédula, esa que pues ahorita me imagino que ya muchos de ustedes están trabajando en ella. La cédula de operación anual, que es el instrumento de reporte, recopilación de información de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, al agua, al suelo y subsuelo, materiales y residuos peligrosos, empleada para la actualización de base de datos del registro. También nos habla de establecimientos sujetos al reporte. ¿Quiénes son los que están sujetos al reporte de esta cédula? Dice que son todas aquellas instalaciones que de acuerdo con la ley y este reglamento deben reportar sus emisiones y transferencia de contaminantes generados
por sus actividades industriales. Registro, porque nos hablaba que se requería esto para un registro, y el registro de emisiones y transferencia de contaminantes que se integra con la información de los establecimientos sujetos a reporte y sus emisiones y transferencia de contaminantes al aire, al agua, al suelo, subsuelo, materiales y residuos, así como de aquellas sustancias que determine la autoridad competente, el cual será operado y administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la unidad administrativa correspondiente. Las sustancias sujetas a reporte de competencia federal, pues son aquellos elementos o compuestos químicos que conforme a los criterios de persistencia ambiental, bioacumulación, toxicidad, teratogenosidad, mutagenosidad o carcinogenicidad, y en general por sus efectos adversos al medio ambiente, sean emitidos o transferidos por establecimientos sujetos a reporte de competencia federal y deben ser integrados a la base de datos de acuerdo con las especificaciones y umbrales establecidos en nuestras normas oficiales mexicanas, que ya en la siguiente sesión hablaremos de esta norma oficial para identificar estas sustancias sujetas a reporte. Y obviamente nos hablan de un umbral de reporte, que sería la cantidad mínima a partir de la cual los establecimientos sujetos a reporte de competencia federal deberán reportar las emisiones y transferencia de las sustancias de conformidad con lo que establece la norma oficial mexicana correspondiente. La ley de cambio climático, ya estamos entrando en la fase de la última ley. Aquí nos habla del Acuerdo de París, que pues es el convenio adoptado mediante la decisión 1CP.21 durante la 21ª periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes del Convenio del Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, que básicamente lo que buscan es reducir las emisiones de CO2 o sus equivalentes. También la ley de cambio climático nos habla de los compuestos de efecto invernadero, que pues son aquellos gases de efecto invernadero, así como sus precursores y partículas, que tienen la capacidad de absorber y emitir radiación infrarroja en la atmósfera y que por ende pues generan un calentamiento global en nuestro planeta. Nos hablan también, empiezan a hablar de contaminantes climáticos de vida corta. El contaminante climático de vida corta, pues son aquellos llamados también forzadores climáticos de vida corta. Son compuestos de efecto invernadero, gases, aerosoles o partículas de carbono negro, cuya vida media en la atmósfera después de ser emitidos se estima en semanas o hasta en décadas, en un rango siempre inferior a la vida media del dióxido de carbono, estimada esta última en 100 o más años. Entonces aquí pongo unos ejemplos. Carbono negro pues dura, después de ser emitido, un día. El metano puede durar 12 años en el ambiente. El ozono a nivel de troposfera, semanas. Y los hidroclorofluorocarbonos, 15 años promedio por peso. El carbono negro, pues es la definición que trae el reglamento de cambio climático, nos habla que es el material particulado producido por la combustión incompleta de combustibles fósiles o de biomasa y que contribuye al calentamiento global como contaminante climático de vida corta. Emisiones. Si se acuerdan, ya habíamos hablado de la emisión. Aquí le agregamos el plural de emisiones y cambia bastante la definición, porque cuando estamos hablando de la ley de cambio climático, emisiones se refiere a la liberación a la atmósfera de gases de efecto invernadero y o sus precursores y aerosoles en la atmósfera, incluyendo en su caso compuestos de efecto invernadero en una zona y un periodo de tiempo específico. Hay otra palabra aquí otra definición, perdón, que es emisiones de línea base, que es una estimación de las emisiones, absorción o captura de gases o compuestos de efecto invernadero asociado a un escenario de línea base. Y esto nos sirve para el escenario de línea base, que sería la descripción hipotética de lo que podría ocurrir con las variables que se determinan o que determinan las emisiones, absorción y captura de gases y compuestos de efecto invernadero
ya con un proyecto que ustedes tendrían para decir, sabes que pues esta es mi línea base de emisión, y obviamente con el proyecto pensamos bajar, tener atenuado la cantidad de emisiones de gases invernadero ahí. Hay otra definición que es la de fuentes emisoras, que es todo proceso, actividad, servicio o mecanismo que libere un gas o compuesto de efecto invernadero a la atmósfera, como es el caso del metano. Y los gases de efecto invernadero son aquellos componentes gaseosos a la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben y emiten radiación infrarroja. Tal es el caso de los óxidos nitrosos, el dióxido de carbono, metano, el agua, el hexacloruro de azufre, por citarlos. El inventario, cuando nosotros somos sujetos a reporte, pues hay que tener un documento que contiene la estimación de las emisiones antropógenas por la fuente y la absorción por los sumideros. Y mitigación sería la aplicación de políticas y acciones destinadas a reducir las emisiones de las fuentes o mejorar los sumideros de gases y compuestos de efecto invernadero. El IPCC o el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático es aquel órgano internacional encargado de evaluar los conocimientos científicos relativos al cambio climático, donde participan pues, más de 174 naciones para conformar este panel intergubernamental de Naciones Unidas. Seguramente también han escuchado el protocolo de Kioto, también lo menciona aquí nuestra ley de cambio climático, que nos dice que es el protocolo de Kioto de la Convención del Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, donde podemos ver en esta imagen, en 2012, ¿verdad?, quiénes son los países que lo firmaron y ratificaron, quiénes son los que lo firmaron pero ratificaron con rechazo, quiénes lo abandonaron, como es el caso de Canadá, y quienes pues no están en posición de este protocolo. Las reducciones certificadas de emisiones nos hablan de aquellas reducciones de las emisiones expresadas en toneladas de dióxido de carbono equivalente y logradas por actividades o proyectos que fueron certificados por alguna entidad autorizada para dichos efectos. Es decir, en algunos casos los llamaban los bonos de carbono, que una casa certificadora debidamente acreditada veía tu proyecto y entonces podía certificar que tu proyecto, específicamente a partir de un año de inicio y de término, tenía un cierto grado de reducción de emisiones equivalentes de CO2. Sistemas de alerta temprana es otra definición que trae aquí la Ley de Cambio Climático, que nos habla, en el caso de México, es un conjunto de instrumentos de medición y monitoreo terrestre, marino, aéreo y espacial, que organizados armónicamente con el Sistema Nacional de Protección Civil pueden advertir a la población de manera expedita y a través de medios electrónicos de telecomunicación sobre su situación de vulnerabilidad y riesgo ante fenómenos hidrometeorológicos extremos relacionados con el cambio climático. Sumidero. Como sumidero tenemos la definición de cualquier proceso o actividad o mecanismo que retira de la atmósfera un gas de efecto invernadero o sus precursores y aerosoles en la atmósfera, incluyendo en su caso compuestos de efecto invernadero. Y toneladas de dióxido de carbono equivalente es la medida que se ha adoptado de los gases de efecto invernadero expresada en toneladas de dióxido de carbono, que tendría el efecto invernadero equivalente. Ahí en la imagen pues es 1/4 de tonelada, el equivalente a lo que veríamos de una tonelada de CO2, ese nada más es 1/4, faltan otras 3 pelotitas ahí para formar la tonelada. Y bueno, todo esto ¿para qué nos sirve? Nos sirve pues para entender el cómo se puede contaminar nuestra atmósfera, esa en la que nos desarrollamos y vivimos, el complejo equilibrio que lleva entre ella, y pasaríamos a entender que pues esta está constituida, ¿verdad? Es una capa de fluidos de unos 10,000 kilómetros que rodea la Tierra, está formada por gases líquidos sólidos en suspensión, 95% de su masa se encuentra en los primeros 15 kilómetros, a manera de cultura general.
Y como consecuencia de la compresibilidad de los gases y de la atracción gravitatoria que tenemos en nuestro planeta, la mayor parte de la masa de la atmósfera se encuentra comprimida cerca de la superficie del planeta. Los primeros 15 kilómetros se encuentran el 95% del total de su masa, y las proporciones de los diferentes gases, como son el aire, se mantienen casi inalterables entre los 80 y los 100 kilómetros de altitud, donde pues ya estaríamos hablando de la homosfera. El resto tiene una composición más variable en lo que es la heterósfera. Básicamente, cuando hablamos de contaminación, estamos modificando estos porcentajes de la composición en la que nosotros nos movemos aquí. Siempre hemos dicho, o sea, el aire que respiramos tiene un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y un 1% de una mezcla de otros gases, que aquí podemos ver un 0.97% de vapor de agua, que es el principal generador de efecto invernadero, y como dióxido de carbono hay un 0.03, ¿verdad? El agua casi nunca se maneja o la llegan a manejar dentro de estos porcentajes así como cerrada, porque también se ha comprobado que puede variar del 1 hasta el 4% dependiendo de donde estemos. Pero esta es la composición de la atmósfera. Y cuando nosotros integramos materiales que no están dentro de ella, podemos hablar que ya se trata de contaminantes. Entre las principales fuentes de contaminación, pues vamos a hablar de las fuentes móviles, las fuentes fijas, las fuentes de área y fuentes naturales. Como fuentes móviles, pues todo lo referente a automóviles, camiones, aviones, trenes, motocicletas. Como fuentes fijas, las plantas de generación eléctrica, refinerías, fábricas. Las fuentes aéreas, zonas de agricultura, ciudad y hornos de leña. Y fuentes naturales, los ventarrones, incendios y volcanes, hablando de lo que algunos definen como la biogénica y erosivas. Esas son las principales fuentes de contaminación. Y como fuentes de contaminación, pues obviamente están compuestos por contaminantes, que aquí están definidos como primarios y secundarios. Los primarios son los que emitimos directamente a la atmósfera, como óxidos de azufre, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, y que después conforman contaminantes secundarios a través de la acción de la luz, tienen reacciones fotosintéticas, ¿verdad? Conformando o desarrollando después otros compuestos como es el ozono a nivel de troposfera o nitratos y nitritos, que ya cuando se mezclan con la humedad y el agua en la lluvia pueden llegar a formar la famosa lluvia ácida. También hay que hablar de las partículas que están en suspensión, que son las partículas o las PM, que vienen del inglés de particulate matter, y son pequeñas partículas sólidas o líquidas que cabe mencionar que puede ser polvo, ceniza, hollín, partículas metálicas, cemento, inclusive el polen dispersas en la atmósfera. Las partículas, entonces, dependiendo de su tamaño, las podemos catalogar en PM10 o PM2.5, dependiendo del número de micras que tienen de diámetro. Aquí en la imagen, pues podemos ver un grano de arena, que estoy señalando aquí, un cabello humano, y lo que serían las partículas PM10 y luego las 2.5, para tener más o menos una idea de lo pequeña que son estas partículas. Y pues bueno, platiquemos de las PM10. ¿Estas por qué son tan relevantes y por qué las estamos midiendo continuamente? En algunos de los casos pudiéramos hablar que realmente o no realmente las llegamos a inhalar hasta las vías profundas y son expulsadas de manera relativamente eficaz a través de la mucosidad y la tos. O realmente cuando estamos son más concentradas podemos llegarlas a inhalar hasta vías profundas y luego serían expulsadas de manera relativamente eficaz también a través de la misma mucosidad o de la tos. Pueden tener en su composición un importante componente de tipo natural, como polvo propio de la erosión eólica o de los ventarrones, la actividad minera, la vialidad y la construcción. Estas partículas PM10 pues se generan de muchas actividades, como podemos ver, y son las que cuando tú inhalas empiezan a producir una reacción de alergia, pero precisamente para poder evitar que lleguen más adentro. Sin embargo, las 2.5 son las de más importancia o las que nos tienen de más interés, más investigación. Las que más nos importan tienen en la contaminación urbana, ya que estas pueden llegar a penetrar en lo profundo de los pulmones y poseen riesgos potenciales significativos para la salud.
Su origen está principalmente asociado a fuentes de carácter antropogénico, como las emisiones de los vehículos a diésel y otros procesos de combustión de fuentes fijas y móviles. El peligro de estas es que son tan pequeñas que evitan todos los mecanismos naturales de nuestro sistema inmunológico hasta llegar a lo que es el área de intercambio de gases en nuestros pulmones. Y ahí el sistema inmunológico puede actuar de diferentes maneras, ¿verdad? Ya sea que los pueda enquistar si se tratase de material como el asbesto, y el resultado sería una fibrosis pulmonar, deteriorando la capacidad respiratoria gradualmente, o si fue una exposición muy alta, puede llegar a ser fatal. En otros casos pueden ser otras sustancias que pueden ser impulsores o carcinógenos que pueden pues, desatar un cáncer gradualmente en el organismo. Todo depende del origen de estas fuentes. Para eso, pues en México ya desde hace rato pues, se desarrolló el Índice Metropolitano de Calidad del Aire, el famoso IMECA, que se emplea para comunicar el grado de comunicación de nivel de riesgo que está presente en la salud humana. Y el IMECA se calcula empleando promedios horarios de mediciones de los contaminantes, como el ozono a nivel de troposfera, el óxido o dióxido de azufre, el nitrito, el monóxido de carbono, así como las partículas PM10 y PM2.5. Bien. Si tenemos preguntas, pueden abrir el audio ahorita, si lo gustan, levantar la mano e ir abriendo el audio, ¿verdad? Recuerden que esta presentación va a estar, si nos siguen en YouTube, va a estar ahí la presentación para que la puedan ver, volver a descargar. Y si llegamos, ¿qué les parece? Vamos a ponernos accesibles. A 1000 visitas en esta, la van a poder solicitar, ¿verdad? Se los mandamos a su correo electrónico. ¿Sí? O sea, para aquellos que quieran pues tener la presentación. Por ahí sí tienen sí, 1000 visitas. Y ya después, en esta misma semana, en las redes sociales, si nos siguen buscando, vamos a tener la segunda sesión, donde ya vamos a profundizar más estos términos. Sí sería bueno los tuvieran, para poder ir comprendiendo más lo que son pues el apartado legal de los principios de control, para poder llegar a ese último punto que les comentaba de los estímulos fiscales y poder entonces, a partir del dinero que invertimos en nuestras operaciones, empezar a que primeramente mantener la operación sana, que lo que quememos se utilice y se aproveche correctamente. Si son otros materiales o emisiones, no se desperdicien, que es materia prima, ¿verdad? O sea, poder llegar a optimizar las operaciones para generar costos de operación más eficientes, más abajo. Tú como responsable de medio ambiente tienes esa capacidad de generar proyectos de lean manufacturing o de poder hacer que la operación mejore, pero ahora también vamos a meternos en la parte de los estímulos fiscales para poder hacer que nuestras empresas tengan deducciones y que al final del año todo lo que invertimos pueda regresar, ¿verdad? Y entonces poder ir siguiendo, estructurando la parte de la estructura organizacional para ser más eficientes, más competitivos y mantener la continuidad del negocio. Recuerda que si estamos fuera de parámetro en las emisiones hacia el exterior, quiere decir que tenemos un grado de oportunidad, o puede haber equipos deteriorados, y eso se arregla con programas de mantenimiento, con programas de capacitación, formación sobre nuestro personal, y el termómetro pues son los límites máximos permisibles hacia la atmósfera. Entonces necesitamos entender estas definiciones para entender qué es lo que la ley quiere y cómo podemos ir adecuando nuestras instalaciones para llegar a ese grado de optimización. Entonces, sin más preámbulos, si quieren hacerme preguntas, ya sea por el chat o abrir el audio, pues adelante, ¿verdad? Si levantan la mano, aquí los escuchamos. Aquí les dejo una imagen donde tenemos una encuesta para ir creciendo, obviamente, ¿verdad? También son bienvenidos todos sus comentarios. Y está el correo electrónico también, si quieren hacer otras preguntas ya después más a detalle, nos las pueden hacer llegar
aquí a esta dirección de correo. Ok, por aquí ya empezaron a hacer algunas preguntas. Déjenme empiezo a... Gracias a ustedes, sí. ¿Cómo encontrarnos en YouTube? Y esperemos llegar a las 10,000. Bueno, pues en YouTube, pues ahí síganos en las redes sociales. Ahí en el Facebook, ahí viene la liga. Sergio Solárzono, quizás falta explicar buenas prácticas, casos de manejo adecuado. Correcto, tomo nota para mencionar algo en la próxima sesión. Sí tengo varios casos de éxito, de buenas prácticas que se han hecho y reducciones que han tenido pues, ahorros significativos. Y cuando digo significativos estoy hablando arriba del $1,000,000 en un mes. ¿Qué pruebas son las que se realizan para caracterizar cada emisión? Bueno, en la próxima sesión, en la parte de correspondiente, voy a traer un resumen de lo que son las normas oficiales mexicanas ya en ese aspecto y vamos a entrar un poquito en detalle en ese tema. Y obviamente también habrá una presentación que después de cierto número la voy a compartir. Aquí se trata de que entiendamos, o bueno, ustedes, nosotros como Instituto para la Protección Ambiental de Nuevo León estamos comprometidos con el crecimiento de todos ustedes, estén afiliados o no a la CAINTRA, porque ahorita más que nunca necesitamos estar unidos como mexicanos, ir creciendo. Entonces, en lo que podamos apoyarlos y desarrollar esto de una manera conjunta para ir impulsando al país y salir más rápido de este pequeño bache que tenemos ahorita, ¿verdad? Que sea pequeño. Entonces, esto de la caracterización lo vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Qué implica para las empresas la 172 de la Semarnat? Sí me voy a meter a detalle en este aspecto, ¿verdad? Y sí me gustaría me dieran la oportunidad de poderlo platicar en la siguiente sesión para poder tener bien el material, ¿verdad? Y tener los elementos y pues ahí sí ya hablar a detalle, que los demás compañeros también puedan participar. ¿Cuál es el pronóstico ante esta contingencia sanitaria respecto a la calidad del aire? Bueno, hemos tenido ahorita, hay que recordar que la calidad del aire, como les decía, estamos en una zona crítica. Por ahí les voy a pasar un video en la siguiente semana donde está una persona que subió a lo que es la Sierra Madre, está en la ventana, una de las posiciones en la cumbre arriba, en la cresta de la sierra, y voltea a ver la imagen hacia el área metropolitana de Monterrey y se ve inundada de neblina, smog, o sea, contaminación. Voltea a ver hacia atrás de la Sierra Madre, que la Sierra Madre en ese punto tiene 2,220 metros de altitud sobre el nivel del mar. Nosotros estamos aquí abajo a 530, entonces hay una diferencia. Y del otro lado está limpio, está el cielo azul y se ve despejado. Entonces, el pronóstico, ahorita que estamos viendo y que nos está sirviendo, dentro de lo malo tenemos un área muy importante de identificar la contaminación de tipo natural, la eólica, la biogénica, para poder entonces tener tablas sólidas, números sólidos de poder definir, pues si nos está afectando nuestra ubicación geográfica y la meteorológica, en tener una dispersión de lo que es polvo de erosión eólica, que no debería confundirse con la actividad industrial. Entonces, el pronóstico, pues, mientras continuemos ahorita cambiando, si se acuerdan, acabamos de pasar de la fase del invierno a la primavera, tenemos 4 estaciones de tiempo. En esta posición ahorita, anteriormente porque era invierno porque nosotros en la inclinación de la Tierra teníamos menos radiación solar, es decir, menos horas de energía solar sobre la faz de la Tierra, lo cual se enfría. Al enfriarse hay bajas presiones, la temperatura disminuye y entonces hay menos movilidad también de los contaminantes. Sin embargo, la Tierra en su trayecto alrededor del Sol empieza otra vez a inclinarse y llegamos al equinoccio, donde vamos a tener 12 horas de día, 12 horas de noche,
con la misma cantidad de radiación solar, o bueno, 12 horas de radiación solar, se va a calentar, va a haber más movimiento, que se generan las corrientes de viento y esto genera erosión eólica en todos aquellos lugares donde pues no haya o exista capa forestal o vegetal que lo cubra. Y entonces este es un proceso natural que arrastra contaminantes, si lo queremos ver desde ese punto de vista, y que se quedan aquí atrapados en nuestra zona geográfica. Entonces, mientras tengamos esa fase donde estamos pasando del invierno al otoño, vamos a tener estos cambios. Es por eso que siempre hice en febrero y marzo loco, aunque ahorita se prolongó un poco más, porque es donde se generan esas corrientes por la inclinación de la Tierra. Después vamos hacia el solsticio, donde vamos a tener más irradiación solar, más verano, más calor y menos horas de luz. Digo, menos horas de oscuridad. Entonces, por eso hay más radiación, hay más calor, y entonces ese calor también genera más movilidad del viento, pero ya no tan fuerte como ahorita del invierno a la primavera. Lo vamos a ver el mismo fenómeno del verano al otoño. ¿Cuándo será la próxima sesión? Estén pendientes, por favor, en nuestra liga de Facebook. Ahí lo vamos a platicar oportunamente. De Jorge Alberto, me pregunta, ¿es cierto lo que dicen en las news, que el hecho de estar disminuido el tráfico y demás actividades por el COVID es que se ha reducido el desgaste de la capa de ozono, que se ha mejorado el aire, o sea, y en resumen, que es toda la vida ha mejorado? Bueno, la capa de ozono desde hace 3 años, si ustedes ven el NOAA, el Sistema Meteorológico de los Estados Unidos, que es el que le da un seguimiento muy estricto, en el 2016 sacaron un boletín muy bueno, muy buenas noticias. Desde el 2016 la capa de ozono se ha estado regenerando. Mucho de ello se debe a que dejamos de utilizar gases, ¿verdad?, agotadores de la capa de ozono. Se hizo un muy buen trabajo en esto. Hoy en día todavía estamos trabajando en eliminar algunos de ellos, como el R22. El R22 ya no es amigable. Y todos estos gases que atacaban la capa de ozono se han ido eliminando. Entonces, en algunos lugares, pues sí es muy perceptible, ¿verdad? Pero tanto así como que la capa de ozono desde el 2016 ha estado regenerando. O sea, tenemos buena regeneración en ella. Y bueno, hay muchas cuestiones del tráfico. El tráfico nos puede generar partículas no nada más por la combustión del combustible, sino también por el desgaste del vehículo. Hablando de los neumáticos, con el rodamiento de la capa asfáltica, ustedes saben que cada X tiempo hay que renovar esa capa porque se va degradando. ¿Y dónde termina? En polvo. Las balatas de tu carro cuando frenan, ¿en qué terminan? En polvo. Entonces, a nivel de partículas, o sea, toda esta disminución de movilidad sí nos está trayendo buenos puntos, ¿verdad? Pero estamos en una zona crítica nosotros. Un mapa de cumplimiento normativo ambiental. Bueno, sí tenemos uno, sí hay un mapa de cumplimiento, y en la próxima sesión voy a especificar la parte del mapa de cumplimiento legal ambiental, pero específicamente orientado hacia lo que es ahorita emisiones al aire, porque estamos tocando el tema de calidad del aire. Ya después haremos otro para agua, para residuos, ¿verdad? Y los diferentes temas, o sea, en los que estamos involucrados, impacto ambiental, etcétera. Pero sí lo vamos a tener en la próxima sesión. El registro de emisión y transferencia de contaminantes, Sergio, ahí con tu pregunta de que no se trata solo de las pedreras. Ciertamente no solamente son las pedreras, o sea, es un efecto acumulado. Por eso ahorita traía la definición del registro. La autoridad desde hace rato se tiene ese registro para ir monitoreando la información y poder entonces establecer dentro de su política ambiental las mejores directrices o políticas para la prevención y control
de la contaminación a la atmósfera. Ciertamente necesitamos estudiar ese registro, sacar tendencias y poder establecer cuencas atmosféricas, a lo mejor en un futuro, ¿verdad? Establecer otros controles que nos lleven a mantener pues, una calidad del aire más loable. Una planta de emergencia se considera fuente fija. Me imagino que ahí JACHP nos está platicando de un generador diésel o el sistema contra incendios. No, no se considera una fuente fija. Si nos vamos a lo que son la norma oficial mexicana, la 085, porque estamos tratando lo que son ya emisiones a la atmósfera, ¿verdad? De combustión. La norma 085 ya nos habla de una capacidad térmica que si superamos ya estamos considerados como una fuente fija y habría que reportarla. Si estamos abajo de esa capacidad térmica, no estaríamos considerados dentro de la norma. Entonces, por eso lo importante de entender los términos, las definiciones y sobre todo ver la norma. Revisa por favor la norma 085 en lo que son las exclusiones. Ahí te vas a dar cuenta, ¿verdad? Si tu planta obviamente está trabajando también más de un periodo de tiempo, no traigo el número ahorita, creo que eran 30 días continuos, hay un periodo de tiempo que menciona. Si lo rebasas, ya entra. Pero de principio una planta de emergencia no se considera fuente fija. Solamente que rebase la capacidad térmica que viene en la norma 085. Ahí sí ya se consideraría. Si contamos en el instituto con proyectos independientes en los que la ciudadanía pueda participar, ese si quieren lo pregunto, ¿verdad? Hasta donde yo no tengo los datos para contestar esa pregunta, pero igual puede que sí, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para unirnos a la próxima sesión? Igual como en esta, ¿verdad? Ustedes búsquenos en Facebook. Aquí está poniendo la liga mi compañera. Jorge Alberto Martínez, sí, sí puedes obtener un mapa básico inicial, ¿verdad? ¿Y por qué digo básico? Siempre parto como les digo, de aguas bajas hacia aguas profundas. Créanmelo. De hecho, en el IPA damos un curso de legislación ambiental donde partimos ya ahorita, traemos ya una nueva versión, un nuevo mapa, ¿verdad? Conceptual para ir viendo todos los puntos desde la parte federal, la parte estatal, hasta llegar a parte municipal. Yo el mapa que voy a compartir la próxima sesión es un mapa que nos va a ayudar a tener esa primera emisión. Acuérdense que entre más conozcan ustedes la legislación, no es de que se me hagan abogados, van a conocer la parte técnica legal para optimizar la operación. Será por webinar la siguiente sesión y sí es gratuita. Todavía nos quedan 10 minutos de preguntas si quieren. Fecha de la siguiente sesión. Bueno, ahorita por la situación de la emergencia ambiental y lo que estamos viendo, denos oportunidad. Si no hay problemas, estaremos hablando posiblemente la próxima semana, ¿verdad? A lo mejor también el viernes para que tengan tiempo ustedes de programarse, de agendarlo. Tan pronto, créanme que el día de hoy lo revisamos y ya para la tarde debe estar la fecha publicada en nuestro Facebook, en nuestras redes sociales.
sobre las 25,000 toneladas equivalentes de CO2. Esa pregunta te la voy a contestar después en... Pues lo que puede pasar, ¿verdad? Las empresas sujetas a reporte, si no estamos haciendo el reporte, no lo estamos declarando y somos sujetos de una inspección, pues obviamente ya estamos violentando uno de los fundamentos legales y ya somos acreedores a una sanción, una llamada de atención. Más que la llamada de atención, a mí lo que me preocuparía es que la medición de las toneladas equivalentes de CO2 para mí es un indicador de qué tan eficiente es la operación en cuanto al uso de su energía eléctrica y de los otros energéticos. Entonces, cuando tú lo pones como línea base, ya traes una línea donde luego estableces ciertos proyectos, revisas y ves si ha habido un ahorro. Ese ahorro se tiene que ver reflejado en menor consumo de energía eléctrica, menor consumo de energéticos, y obviamente para poder llegar a eso es que tuviste procesos de optimización en la operación. Entonces, lo que nos debe preocupar más que me sancione la autoridad es que yo esté perdiendo dinero y demeritando o deteriorando la continuidad del negocio al grado que pueda llegar a verse afectado. Sí, sí tenemos cursos completos en línea ahora con esta situación que estamos estructurando ya y que próximamente van a poder ver nuestro catálogo en las redes sociales, donde con mucho gusto los vamos a poder atender como siempre, ¿verdad? Bueno, amigos, pues a nombre de mis compañeros que hacen posible esta transmisión, todo el equipo de LIPA, ¿verdad? A nombre de la CAINTRA, a nombre de un servidor, les doy las gracias por habernos dado la oportunidad de poder llegar a ustedes. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Si en YouTube llegamos a más de 1,000, van a poder pedir ahí en la cuenta de correo electrónico con mi compañera Teresa, ¿verdad? Esta presentación que se dio el día de hoy, la van a poder tener ustedes en su poder. Síganos, por favor, en las próximas sesiones y recuerden que estamos atendiendo sus llamadas y todas sus cuestiones, ¿verdad? Muchas gracias. Que tengan excelente fin de semana. Nos estamos viendo próximamente. Saludos.